sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Y sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no va más ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Y sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Y sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Sí, Dios, toma mi mano, toma mi mano, Señor, cada día más mi rey. Sin ti no puedo vivir. Toma mi mano, Señor, camina junto a mí. Sé mi fuerza, Señor, sé mi gozo, mi rey, mi Dios. Oh, te necesito, Dios, te necesito, Rey, cada día más mi rey. Sé mi gozo, Señor, sé mi fuerza, mi rey. Muy buenos días a todos, amada familia de Dios, Iglesia de Dios en Colombia, Suba Salitre, Fuente de Agua Viva. Para mí es un gozo estar conectados con ustedes un nuevo día. Le agradecemos al Señor porque sus misericordias son nuevas todas las mañanas y hoy el Señor nos ha permitido conectarnos una vez más para alabar y glorificar su nombre. Así que ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, de tu sala, de tu cuarto, vamos a estar conectándonos para iniciar el servicio esta mañana, darle gracias al Señor porque nos dio vida, nos dio salud, en medio de todas las circunstancias que están pasando alrededor nuestro.
el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de vivir este día para darle gloria a Él. Así que hoy vamos a estar conectándonos esta mañana, hermanos, todos juntos, aunque no estamos presentes en cuerpos, todos estamos conectados por medio de la tecnología. Y hoy quería comenzar nuestro servicio para que vayamos al Evangelio según San Juan, Evangelio Juan, de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 18 rápidamente. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, de los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, qué hermosa revelación, qué hermosa palabra que vemos aquí en el Evangelio de Juan. Y dice el versículo 12, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vamos a estar meditando en esta palabra, hermanos, y le damos gracias al Señor que somos sus hijos, amén. Que Él ha sido ese verbo, Él ha sido Dios, ha venido aquí a la tierra y se ha encarnado en Jesucristo para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, y Él ha sido, mejor dicho, ese misterio revelado aquí en la tierra para salvarnos y para darnos la potestad de ser sus hijos. Así que vamos a comenzar con una oración y vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, Señor. Gracias por revelarte por medio de tu Hijo, aquel verbo que se hizo carne aquí en la tierra, Señor. Y gracias porque tú nos has dado la potestad de ser tus hijos cuando creemos en ti, Señor. Hoy queremos declarar que creemos en ti, Señor. Creemos en tus obras, creemos en lo que viniste a hacer por nosotros, al morir en la cruz por nosotros y a salvarnos del pecado, Señor, y a salvarnos de la condenación eterna. Gracias por darnos esa vida eterna, Señor. Te agradecemos por tu amor infinito y gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por permitirnos vivir un día más en esta mañana y por conectarnos como familia por medio de la tecnología, Señor. Gracias por permitirnos usar estas tecnologías para exaltar tu nombre, Señor. En esta mañana queremos cantar y alabar tu nombre. Limpia nuestros corazones, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, conscientes e inconscientes, Señor, y permítanos acercarnos ante el trono de la gracia, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor, que Él tiene un hermoso nombre. Amén. Y Él es poderoso para salvar.
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarte, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres en que podamos ser salvos, Señor, solamente por medio de ti, Jesucristo, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. En esta mañana queremos cantarte, Señor, que queremos más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser
más como tú. Canta en esta mañana, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a cantarle de nuevo, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Hoy queremos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Ven y toma, Señor, el control de nuestras vidas, Señor, y ven, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Creemos que no hay argumento ni juicio contra tus hijos, Señor, porque tú nos has dado la potestad de ser tus hijos, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos y gracias por incluirnos en tu familia, Señor. Porque tú fuiste a los tuyos y los tuyos no te recibieron, pero a nosotros nos has dado la autoridad de ser tus hijos porque hemos creído en ti, Señor. Gracias, Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. En la pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí.
ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pagó, Él marcó mi corazón, propiedad, soy del Señor. Oh, oh, Cántale, no hay argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. Con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, decláralo. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pagó. Díselo. Él marcó mi corazón, declaro la propiedad soy de él, propiedad, soy del Señor. Amén. Gloria al Señor, gracias al Señor porque somos su propiedad, lo creemos en esta mañana. Le agradecemos al Señor que nos ha dado la oportunidad de conectarnos esta mañana para alabar su nombre y creemos que no hay argumento ni juicio contra nosotros, hermanos. Si en algún momento te sientes triste, te sientes en depresión, en soledad, en ansiedad, creemos que su palabra es viva y eficaz. Su palabra nos dice que no hay argumento ni hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, en esta mañana quiero animarte a que confíes en Él, que no hay argumento. Su palabra dice que Él ha pagado el precio de nuestra muerte. Él pagó por ti y Él nos ha dado esas arras del Espíritu Santo para tener esa convicción de que Él ha pagado esa deuda por nosotros. Como les decía esta hermosa canción, Jesús pagó por mí, por el precio. Él dice, somos ahora libres, esclavos por amor, por medio del precio de su sangre. Jesús pagó por mí y Él marcó mi corazón y dice al final, propiedad soy del Señor. Amén. Creemos que somos su propiedad porque Él nos ha marcado con ese precio de amor, con ese precio de su sangre. Él nos ha marcado y somos su propiedad. Como lo decía aquí también en Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que si tú has creído en esta mañana, si tú lo has recibido en tu corazón, el Señor nos ha dado la potestad de ser sus hijos. Amén. Somos parte de su linaje, somos sacerdotes, porque el Señor lo dice en su palabra que somos su propiedad.
somos propiedad del Señor, amén. Así que me gustaría cantar este último pedacito con ustedes de nuevo que dice que ahora que Él ha marcado nuestro corazón y somos propiedad de Él, amén. Dice: Él marcó mi corazón, mi corazón, dice: lo propiedad soy, propiedad soy del Señor, amén. Su palabra lo dice, amén. Somos su propiedad, somos propiedad del Señor, amén. Me despido en esta mañana de ustedes, hermanos. Qué gozo estar compartiendo con ustedes en esta mañana, conectados por medio de la tecnología. Los bendigo en esta mañana, que tengan una excelente semana, y en este momento doy paso a nuestro hermano Gerardo, que nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que ahí donde está, prepárese, agarre su Biblia donde está y prepárese para ser alimentado de la palabra del Señor, que es viva y eficaz para nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Les mando un gran saludo aquí desde Dallas, Texas. Los amo en el amor del Señor y me alegro estar con ustedes en esta mañana. Bendiciones. Hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición estar en esta mañana aquí compartiendo pues con ustedes. ¿Sí? El Señor nos ha bendecido con un maravilloso tiempo de alabanza. Amén. Y en ese mismo espíritu de agradecimiento y adoración al Señor, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. ¿Amén? Entonces vamos a estar meditando para seguir con nuestra serie de Génesis. Vamos a estar meditando en esta palabra, amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 41. Los invito, hermanos, para que vayamos a Génesis capítulo 41. Amén. Vamos a estar yendo a Génesis capítulo 41. Amén. Génesis capítulo 41. Vamos a seguir, como les dije, vamos a seguir en nuestra serie de Génesis. En nuestra serie de Génesis, el capítulo 41. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. El capítulo es un poquito largo, entonces vamos a leer uno que otro versículo. Lo invito, hermano, a que usted allí en su casa, cuando tenga el tiempo, pueda ir y meditar en esta palabra, que la pueda leer, que la pueda estudiar más detenidamente. En esta mañana, por cuestiones pues de tiempo, como les dije ya, pues vamos no vamos a leer completa todo el capítulo. Vamos a leer uno que otro versículo, pero vamos a estar meditando y que el Señor nos edifique en esta mañana con su palabra. Hay el Señor me lleva a ponerle un título a este sermón de esta mañana que el Señor nos permite compartir, de la humillación a la gloria. Y ya vamos a ir viendo al transcurrir de la palabra en esta mañana a qué se refiere, ¿cierto? De la humillación a la gloria, de la humillación a la gloria. ¿Ven? Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño recuento, ¿sí? Un recorderis de lo que ya nuestros hermanos nos han estado predicando los últimos domingos acerca de la vida de José. Vamos a hacer un pequeño recuento acerca de la vida de José. En Génesis capítulo 37, por ejemplo, para empezar, vemos cómo José, por la envidia, por el odio que le tenían sus hermanos, dado pues los sueños, las revelaciones que el Señor le traía, ellos lo venden, lo venden, ¿cierto? Pero viene allí mismo podemos ver cómo el Señor le muestra dos sueños, ¿sí? Vamos a tocarlos rápidamente. Uno de esos sueños que le contaba a sus hermanos y a su familia era que en algún momento habían unos manojos de trigo y estaban de él y habían 12 más. Entonces todos se inclinaban ante el manojo de él. Y el otro fue que él veía al sol y a la luna y las estrellas que se doblegaban ante él, ¿sí? Incluso también su padre Jacob lo increpa y le dice: ¿cómo así que nosotros
¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo vamos a inclinarnos delante de ti? ¿Sí? Y todas estas cosas fueron generando ese ambiente de envidia y de odio en los hermanos de José en contra de José. Seguimos, entonces después viene el Génesis capítulo 39, donde nos habla acerca de que ya una vez ya es vendido a la compañía esta de ismaelitas. Viene también otro segmento, ¿cierto? Otro capítulo en la vida de José, y es que está José y la esposa de Potifar. José y la esposa de Potifar, ya ustedes lo ven. José es comprado por Potifar, uno de los jefes de Faraón, de la corte de Faraón. Y estando allí, pues él se destaca, el Señor, el Espíritu de Dios está en él, el Señor le da sabiduría, le da muchas habilidades administrativas, podemos decirlo, de tal manera que él llegó a ser prácticamente el segundo después de Potifar en la casa. Administraba, era el mayordomo en jefe, podemos decirlo, de la casa de Faraón, de Potifar, perdón. Pero pues ya ustedes conocen también la historia que nos la predicaban nuestros hermanos en los domingos anteriores. Viene la esposa de Potifar, se enamora de José, viene la tentación. José por misericordia del Señor es librado, ¿cierto? Él huye, pero obviamente el testimonio malo y falso que dio esta mujer, la esposa de Potifar, lo lleva a que sea encarcelado y a que llegue a ese lugar de prisión. Entonces vemos cómo el Señor extiende su misericordia. Dice, por ejemplo, en el versículo 21 de Génesis capítulo 39, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sí? Vemos cómo el Señor fue el protagonista principal de esta historia, ¿sí? El otro protagonista fue José, pero el protagonista principal, como siempre y como tiene que ser en nuestras vidas, es el Señor. Amén. Entonces vemos también en el Génesis capítulo 40, donde José interpreta dos sueños, y estando allí pues en la cárcel, ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Viene el jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, cada uno le comenta su sueño, y el Señor trae revelación a José. José les comenta la revelación y se cumple tal cual el Señor le reveló la interpretación de esos dos sueños, y se cumplió exactamente. Entonces, y vemos cómo José también, en vez de renegar contra el Señor debido a la ingratitud del jefe de los coperos, porque acuérdense que José le recomienda, le dice, por favor exponga mi caso, en pocas palabras, parafraseando un poco, exponga mi caso delante de Faraón, porque yo no quiero estar aquí. Pues quien quisiera, ¿cierto? Por más que el Señor permita muchas cosas, estar en una condición de estas. Amén. Entonces él le pide eso, por favor, de buenas referencias de mí, vea yo cómo lo ayudé. Sin embargo, ustedes ya saben qué fue lo que pasó, ¿cierto? El copero olvidó, ¿sí? La palabra no habla del tiempo preciso que transcurrió entre ese suceso con el jefe de los coperos y el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. No dice la palabra, pero pudo haber sido meses, tal vez hasta años. Y vemos cómo hay un factor común. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender esto, hermanos. El factor común en la vida de José, y es su teocentrismo, o cómo su vida giraba en torno a Dios. Cada aspecto, cada parte, cada área de la vida de José giraba en torno a su relación con Dios, giraba en torno a Dios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo cuando está delante de la esposa de Potifar, él pudo haber dicho, recordemos, Potifar lo tenía en alta estima, en gran estima, él lo quería mucho, porque José era un hombre recto, un hombre íntegro, ¿sí? Y como cuando esta mujer viene y le dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Cuando viene el momento de la tentación, él no piensa en su reputación. Uy, no, es que para quedarle mal a Potifar, para fallarle. Él no pensó en eso, él pensó fue
en cómo pecaría él contra Dios, cómo ese suceso llevaría a afectar, ¿cierto?, su relación y su comunión con Dios, ¿cierto? Tremendo, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que cada vez que estemos frente al pecado, lo asumamos de esa manera, ¿sí? No porque quiero, no, es que mi reputación, es que yo soy líder de la iglesia, o yo soy de testimonio para mi familia, ¿sí? Eso es un resultado, pero que lo hagamos, hermano, porque lo amamos a Él, porque nos duele fallarle a esa persona tan amada. Amén. Vamos a seguir. Entonces, este es un breve recuento y me llamaba mucho la atención, hermanos, cómo es admirable, es maravilloso, cómo todo esto anterior lo hizo en una actitud de humillación y de sumisión, ¿sí? Ustedes recordemos que José, si nos remontamos al principio de lo que la palabra nos habla acerca de la historia de José, vemos que José era como la mano derecha de su padre lo amaba mucho y le dio una túnica de colores, ¿sí? Podemos decirlo, en ese tiempo el pueblo de Israel era una tribu, ¿sí? Eran pueblos tribales, y esa tribu, pues el jefe, ¿quién era? Era Jacob, y su segundo al mando, porque recordemos que él era el que le ayudaba a llevar como la administración de sus hermanos, él era el que estaba pendiente de dónde estaban los rebaños de ovejas y todo esto, era como la mano derecha de su padre, en pocas palabras era como un príncipe, de ahí la túnica también de colores, amén. Entonces vemos como él incluso era un príncipe, pero después de siendo esclavo y siendo preso, vemos que la actitud de él fue una actitud de humillación y de sumisión. Esto es tremendo, hermanos, que el Señor nos ayude. Y ese excelente servicio, lo que les decía ahorita, no lo hizo solamente por quedar bien, por salvar su reputación, sino ¿por qué? Para agradar al Señor y dar testimonio del Dios de los hebreos en tierras egipcias. Ese fue el testimonio de José, amén. Y me llama algo poderosamente la atención esta introducción, y es ver cómo, por ejemplo, vemos hombres, ¿sí?, como Job, por lo menos, o por ejemplo, como Job se quejó en contra de Dios, ¿sí? O por ejemplo la codicia de David por Betsabé y el posterior asesinato de Urías Eteo, su esposo. Nos habla también, por ejemplo, de la lujuria de Salomón, ¿cierto? Ustedes ya conocen las 1000 mujeres, ¿cierto? 700 mujeres, 300 concubinas, y cómo éstas llevaron a que su corazón se inclinara ante sus dioses, ¿sí? Se volvió un idólatra. El hombre que tenía, y con todo y su sabiduría, recordemos que él llegó a ser tal vez uno de los hombres más sabios, o el hombre más sabio de la época en toda la tierra. Decía que venían incluso reyes de otras tierras a escucharlo hablar, imagínense, era impresionante. Y aún y con toda esa sabiduría, llegó el punto en el que él inclinó su corazón por causa de las mujeres, o de las mujeres que no compartían la fe en el Dios de los hebreos, que lo llevaron a que su corazón se inclinara y se volviera un idólatra, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, el caso también de la negación de Pedro. Hay muchos casos en los que vemos cómo estos grandes hombres de Dios tuvieron esa mancha, ¿cierto? Aunque pequeña, y pues por misericordia del Señor, el Señor igual los escoge y nos escoge en medio de nuestro pecado y nuestra maldad, ¿cierto? Pero vemos cómo parece que sobre José, ¿cierto?, o al menos no quedó documentado, ¿sí? El Señor, recordemos que el Señor todo lo hace con un propósito, y de que hoy tengamos esta escritura, la palabra escrita revelada a nosotros, cada palabra, cada punto, cada coma que usted ve, hermano, está y fue predestinado, por así decirlo, desde la eternidad pasada, hermanos, ¿sí? Para el Señor no lo tomó por sorpresa el revelar su mensaje a su pueblo, ¿sí? Y por algo el Señor permitió y determinó que no se documentara un pecado de este José. Tremendo, ¿no? Entonces podemos verlo por ese lado, pero también podemos ver cómo son cosas que no sabemos, ¿cierto? Pero también sabemos, lo que sí podemos saber es que gracias a la cantidad de calamidades sufridas, llevaron a tratar a este hombre, a este José, en su corazón, en su carácter, en su temperamento. Que el Señor nos ayude, hermanos, amén. Entonces es maravilloso ver esto, como la omnipotencia de Dios, el poder de Dios es el atributo que se ha manifestado
en esta en este capítulo, bueno, a lo largo pues de la historia de José puntualmente, pero vemos como en este capítulo también se ve manifestada la omnipotencia del Señor, el poder de Dios. Yo voy a citar una definición acerca del atributo de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, que me gustó mucho. Dice: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¿Amén? Es de un teólogo llamado Arthur Pink, en su libro Los atributos de Dios. Es maravilloso ver eso. Entonces, ¿cómo es la capacidad que él tiene de hacer sobre su creación o sobre todo el universo lo que él quiere, lo que él determina? ¿Amén? Entonces, y ustedes lo podemos ver, y ya vamos a seguir en el ejemplo, por ejemplo, del faraón. Vamos a seguir en el ejemplo del faraón, y como Proverbios capítulo 21 versículo 1, lo invito a que lo busque. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 21 versículo 1, ya habíamos visto este versículo en días anteriores. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Imagínense esto, hermanos, y ya vamos a ver en el ejemplo de Faraón el cumplimiento de esta palabra. Entonces, vamos a seguir en la palabra del Señor. Entonces José interpreta el sueño de Faraón. Vamos después de esta breve, espero haya sido esta breve introducción, vamos a adentrarnos ya en el capítulo, en la razón de ser de este capítulo. José interpreta el sueño de Faraón. Podemos ver que el despliegue del poder de Dios. Y es admirable ver algo, hermanos. Yo los invito a que en la casa allí leamos. El sueño de Faraón consistió, como dice aquí la palabra de Dios, a partir del versículo del versículo 1. Él tuvo dos sueños, ¿cierto? Primero, él tuvo un sueño donde subían del río, versículo 2, 7 vacas que eran hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas, versículo 4, de feo aspecto y enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Ese fue el primer sueño. Vamos con el siguiente, versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y era aquí que era sueño. Ese era el sueño de Faraón. Amén. Y podemos ver aquí una serie de cosas que me llamaron mucho la atención de esta revelación. La primera, hermanos, vemos como, o la principal, es como la omnipotencia y la soberanía de Dios, al beneficiar a su pueblo, a traer beneficio para su pueblo, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo reveló lo porvenir a un rey pagano. ¿Sí? Es maravilloso ver eso, cómo Dios escoge un rey pagano como instrumento en sus manos para revelarle lo porvenir, ¿sí? El oráculo de Dios, ¿sí? Las revelaciones acerca de lo porvenir. Amén. Y preparar esta tierra para acoger a su pueblo, dándole sustento y provisión. Ese era el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios en este capítulo era preparar un pueblo pagano como los egipcios, con su rey pagano, el faraón, ¿cierto? Tomar ese pueblo y usarlo para poder beneficiar a sus hijos. Es tremendo, hermanos. ¿Amén? Entonces podemos ver cómo en esta revelación perturbó de tal manera a Faraón que mandó llamar a sus sabios y magos y les contó los soñados. Sin embargo, ninguno pudo interpretar el sueño. Eso lo vemos en el versículo 8. No se halló nadie, hermanos, que lograra dar la interpretación del sueño de Faraón. Y aquí es donde empieza toda la orquestación, ¿cierto?, de Dios en sus propósitos, ¿sí? Como primer lugar, hermanos, podemos ver cómo
Por ejemplo, los sueños, no fue casualidad que Dios le revelara, obviamente Dios lo conoce todo, que le revelara de esta manera a Faraón. Para los egipcios tomaban los sueños como manifestaciones místicas de sus dioses, de sus deidades, acerca de la revelación de la voluntad de los dioses, y en este caso aún más siendo Dios en la tierra. Recordemos algo, hermanos, y es que el dios Ra, cada faraón que llegaba a gobernar la tierra de Egipto era reconocido como dios Ra, el dios encarnado en la tierra para los egipcios. ¿Sí? Entonces, si ese dios, ¿sí?, con minúscula por supuesto, para ellos, recibía una revelación, se la tomaban muy en serio, porque no le la revelaban a casi nadie, por así decirlo, sino que se lo estaban revelando era a su rey y a su deidad. Era tremendo. Entonces Dios le reveló esto a él, ¿cierto? En segundo lugar, todo fue orquestado por Dios, ya que vino a memoria al jefe de los coperos lo que Dios por medio de José había hecho en su vida. Ustedes lo pueden ver en el versículo 9 hasta el versículo 13, ¿sí? Pero vamos a leer el versículo 9 al menos, donde dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Sí? Él se acordó que gracias a que él fue restituido en su cargo por el sueño y la obra de Dios a través de José en la interpretación, él podía estar ahí sirviéndole vino al faraón. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios de manera soberana, de manera poderosa, trae a memoria. Ahí uno piensa, ahí dice obviamente lo dice la palabra, él se acuerda, pero sabemos que Dios es quien trae esas memorias, esos recuerdos también, para que todo aquello funcione de acuerdo a sus propósitos y planes divinos y eternos, hermanos. Amén. Entonces, por ejemplo, dice la palabra: me acuerdo y de mis faltas. Amén. Entonces, él se acordó de lo que él, y le comenta en los versículos hasta el versículo 13, él le comenta cómo fue que sucedió esto, y cómo a cada uno, conforme a la interpretación de José, de los sueños que habían tenido, el jefe de los panaderos fue ahorcado, y el jefe de los coperos, o sea él, había sido restituido a su cargo. ¿Sí? Obviamente, esto en un tercer punto, José es tomado de la prisión, es afeitado, lo prepararon para estar en la audiencia delante de Faraón. Y me llama mucho la atención aquí algo, hermanos, que es maravilloso, y es que esto era inusual, ya que los egipcios no gustaban de los hebreos. Amén. Y vamos a ir a Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46, versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor: y cuando Faraón nos llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ustedes saben, hermanos, que a lo que se dedicaba esta tribu, ¿cierto?, la tribu israelita, era a la ganadería de ovejas. Esa era su oficio. Entonces, imagínense cómo era de abominable, citando la palabra que acabamos de leer, lo abominable que era traer a un hebreo, traerlo delante de Faraón. Por eso es que a él dice la palabra del Señor que lo afeitan. Posiblemente en lo que algunos teólogos dicen, no fue solamente su barba. Hebreo que se respetara tenía su barba, sino que en el caso para los egipcios él fue rasurado en su barba, pero también le rasuraron la cabeza. Esa era la cultura y la costumbre de los egipcios. No vamos a andar más en esto, pero me llamó mucho la atención. Era muy inusual porque para el egipcio esto era una abominación. En otro punto 4, José no tomó partido para hablar o exaltarse a sí mismo, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16 de capítulo 41 que estamos estudiando el día de hoy. Dice la palabra del Señor: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y viene la declaración maravillosa
de José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y me llamó aquí mucho la atención, vamos a detener un poquito en este punto, en este versículo, porque me llamó mucho la atención. Y es de acuerdo a lo que les dije ahorita. Recordemos que Faraón era reconocido como Dios en la tierra, la encarnación de su Dios. Y es tremendo ver cómo llega un hebreo hablando de otro Dios. Cuando él se refiere ahí a Dios, en lo que vi, en esta parte, cuando se refiere a Dios en el versículo 16, se refiere a Elohim. Elohim es un vocablo hebreo y se refiere a Él, pero no se refiere a cualquier Él, ¿sí? Se refiere a Él, el Dios, o en unas traducciones veía que es el único Dios. Imagínese usted llegar delante del trono de Dios Ra, el Dios de los egipcios encarnado, hablar de un Dios, y no de cualquier Dios, del único Dios, ¿sí? Eso tuvo que haber sido tremendo, hermano, ¿sí? Recordemos que había dolor, susto, miedo en la gente cuando se presentaba delante de algún rey, porque si no hallaban gracia delante de ese rey, el rey tenía toda la potestad de ejecutar la pena capital, es decir, la pena de muerte, si había alguna persona, en la época de los reyes, que no les agradaba. Entonces, que el Señor, es maravilloso ver esto. Entonces, él habla de su Dios, de Elohim. No era sencillo hablar de otros dioses. Fuera de Faraón no era sencillo, hermanos, ¿sí? Y José conocía esto. Él ya llevaba, y ya lo vamos a ver, cerca de 13 años ya en tierras egipcias. Después de 13 años, ya uno, sí hay personas, por ejemplo, hermanos, que después de, no sé, un mes, 2 meses viviendo en otra tierra ya tienen el acento. ¿Cómo será después de tantos años? Él ya conocía la cultura egipcia. Vamos a seguir, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero no trató de congraciarse con el faraón y su corte, negando su fe. Si él no sacó pecho y dijo: uy, no, para preservar mi vida, omito hablar de mi Dios y le doy la interpretación y digo y asiento todo lo que está diciendo el faraón. No, por el contrario, él dijo: no es mío, ¿cierto? Este don no es mío, es de Dios, de Elohim, del único Dios. Eso tengo que haber sido tremendo, hermanos, amén. Como otro punto, puede ser un punto 5, viene la revelación exacta del sueño. Exactamente vino una revelación del sueño, y él vuelve y da mérito nuevamente al Señor. Versículo 25. Ya después de que obviamente el faraón le relata los sueños de las espigas y luego de las vacas, desde el versículo 24 dice la palabra del Señor: y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Ahí terminó. Y dice: y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Ahí viene la necesidad de Faraón. Pero viene el versículo 25 donde dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Lo que les decía, el Señor le revela a un Dios pagano sus propósitos eternos. No es la primera ni la última vez que el Señor haría esto a lo largo de la palabra, ¿amén? Entonces viene exactamente la revelación del sueño, y José atribuye nuevamente: Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. El único Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer, ¿amén? Entonces es tremendo ver esto, hermanos. Es tremendo ver esto, como él sigue como mostrándole a Faraón, hablando de ese Dios. Es maravilloso. Entonces, en el versículo 32, hermanos, dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Él confirma nuevamente. Por eso son 2 sueños. 2 sueños también. Uno, pues Dios revelándolo, y en el otro sueño él confirma que lo que se está determinando hacer y a través de ese sueño a Faraón es efectivo. Amén. Entonces, continuamos con la palabra. ¿Sí? Y adicional, José en su sabiduría le dice lo que ha de hacer, y esto lo vemos en adelante, como José le aconseja a partir del versículo 33 hasta el versículo 36,
cómo él le empieza a aconsejar. Mire, yo de usted, Faraón, en pocas palabras, le dice, debe proveerse de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y quinte, dice también ahí la palabra, quinte la tierra de Egipto, es decir, den el 20% de toda la cosecha que cada una, que todo el pueblo en general tenga sembrado, del 20%, imagínense, el 20%, y sea almacenado. Junten toda la provisión, por ejemplo, dice el versículo 35, de estos buenos años que vienen. Los primeros 7 años eran años de abundancia, la tierra iba a producir aún más de lo que normalmente producía. ¿Amén? Entonces tenían que aprovechar, ¿sí? Esa fue la maravillosa sabiduría de Dios en la vida de José, en esa parte administrativa. Él se dedicó a hacer un fondo, ¿sí? Un fondo para que cuando vinieran los años, las 7 vacas espigas marchitas y las 7 vacas flacas, cuando vinieran esos años de escasez y de dificultad, hubiese abundancia y hubiese pan para ellos. Y como ya lo decíamos, también para que haya provisión y sustento para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, es maravilloso ver esto, hermanos. ¿Cómo? Y vamos a ir a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Para ver la consumación en este capítulo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, vemos cuál era el propósito del Señor: sustentar a su pueblo, para mantener a vida a mucho pueblo. Los egipcios, por supuesto, también, pero el pueblo escogido de Israel. Ese era el propósito de Dios, mantener con vida a su remanente. Es maravilloso ver esto, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a seguir en la segunda parte de este capítulo, que es José ya siendo gobernador de Egipto. Entonces ya viene la recompensa de parte de Dios. ¿Amén? Viene la recompensa de parte de Dios. José fue exaltado y puesto muy en alto. Dice la palabra del Señor allí mismo en el 41 de Génesis, capítulo 41 de Génesis, versículo 38: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice el versículo 39: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Imagínense esto, ¿sí? El Dios reconociendo al Dios real, único y verdadero, como la fuente de la revelación y como la fuente de todo lo que se obraba por medio de José, ¿sí? Él quiso honrar obviamente a José, pero también reconoció y quiso honrar la presencia de un espíritu superior, como se dice de Daniel, en la vida de José. ¿Puedo hallar otro hombre como este? No hay nadie más calificado. Y ni siquiera fue por la revelación, en su momento o la interpretación del sueño que le dio a José. No fue por eso, sino porque José puso a Dios en primer lugar cuando estuvo delante de Faraón. Amén. Es maravilloso ver esto. Y ya como gobernador de Egipto, en definitiva nos damos cuenta cómo José puesto allí, descansando en el mérito de otro, ¿sí? Y me gustó esta parte del versículo 38, lo que les decía: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sí? El mérito empezó a ser ¿de quién? De Dios, que residía en el cuerpo de José. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor bendigamos y alabemos al Señor por esto. Es maravilloso. Es la primera vez que se despojó a los egipcios. A mí me llamó mucho la atención el versículo 42, como dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, ¿sí? Recordemos más adelante en Éxodo cómo el pueblo, cuando fue a salir de Egipto, ya después de 430 años aproximadamente que estuvo el pueblo con un rey, como dice la palabra, que ya no conocía a José, cómo ellos salieron y despojaron. Y me llamó mucho la atención cómo la gente se quitaba los anillos, los collares de oro, sus aretes,
Y dice la palabra que esa fue la manera en la que Israel despojó a Egipto. Entonces me llamó mucho la atención esta parte, ¿sí? Fue la primera vez que se despojó a los egipcios, y fue de una manera maravillosa, porque el mismo faraón tomó sus anillos, como su bordón, ¿sí? Su distintivo, su identidad, y se la pasó a José. Es maravilloso ver esto, hermanos, amén. Y dice la palabra del Señor, versículo 46, no lo vamos a leer, pero que pasaron cerca de 13 años. ¿Por qué 13 años? La palabra dice allí que era José de edad de 30 años. Recordemos que cuando pasa el suceso con sus hermanos y es vendido, él tenía cerca de 17 años. Es decir, pues han pasado 13 años desde ese momento hasta este momento en el que es puesto como gobernador. ¿Amén? Entonces pasó cerca de 13 años desde que fue vendido. El Señor jamás olvida, y nada puede dañar los planes del Señor. El Señor trajo respuesta, trajo exaltación, trajo gloria, amén, a la vida de José. Todos esos años de esclavitud, todos esos años de prisión, ¿sí? De estar encarcelado, empezaron a ver sus frutos en este momento, pero basados en quién, no en la persona de José, no en que él haya hablado muy bien y haya dado muy buenas referencias acerca de lo que él había hecho, sino porque él puso siempre a Dios en primer lugar, aún estando en una condición tremenda como cuando estuvo delante de Faraón. Entonces, que el Señor nos ayude a tomar ese ejemplo, ¿sí? Que el centro de nuestra vida sea el Señor Jesucristo, amén. Dice la palabra entre los versículos 51 y 52, cómo incluso fue cambiado su nombre. Se llamaba José y le pusieron el nombre de Safnat Panea, le pusieron un nombre egipcio, y todo su vestimenta, su aspecto fue el aspecto de un egipcio, y ya lo podemos ver más adelante, como cuando vienen los hermanos ni siquiera lo reconocen, ¿sí? Y no lo reconocieron ahora, habían pasado 13 años también, pero también no lo reconocen en parte porque él tenía todo un aspecto de un egipcio, no parecía hebreo, amén. Pero vemos cómo, por ejemplo, en el versículo, me llama mucho la atención, como en el versículo 51, él, por más que pareciera egipcio, ¿sí? Por más que tuviera un aspecto egipcio, él en su corazón seguía siendo un hebreo. Él creía en el Dios de sus padres, por supuesto, y eso se vio manifestado en la manera en la que llamó a sus hijos. Dice: llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el versículo 42 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tremendo, hermanos, amén. Dio nombres hebreos, esos nombres son nombres en lengua hebrea. Entonces es maravilloso ver esto, hermanos, como él, por más que estuvo en medio, ¿sí? Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 17, en su oración por sus discípulos y de manera extensiva a nosotros, como el Señor dice: Señor, Padre, te pido que no que los quites del mundo, Señor, sino que los guardes del mal. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esto, que entendamos, hermanos, que la manera en la que podemos impactar este mundo es siendo luz, y la luz no se pone donde hay mucha luz, ¿sí? Sino que la luz se lleva a un lugar donde hay tinieblas, para que esas tinieblas se disipen, desaparezcan. Amén. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, vemos cómo hay una similitud entre José y Jesús, ¿sí? Una similitud maravillosa con el precioso Hijo de Dios, hermanos, ¿sí? Verdaderamente podemos ver un tipo de José en Jesús experimentado en quebranto, por ejemplo, como dice Isaías 53, experimentado en quebranto. José fue un hombre que duró 13 años viviendo de esclavo y de presidiario. Pero como también dice la palabra en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15, pero sin pecado. Es maravilloso ver esto, hermanos. Amén. Con la firme función de salvar la vida de muchos. La función de José, o de Dios por medio de José, era salvar la vida de los egipcios, pero primeramente y primordialmente la vida de los israelitas. ¿Cuál fue la función del Hijo de Dios, del precioso y nuestro amado Señor Jesucristo? Salvar al remanente escogido desde antes de la fundación del mundo.
Esa era la función del Señor Jesús. Me llamó mucho la atención cómo hay ese paralelo entre ellos dos y que lo podamos ver nosotros y alabar al Señor, hermanos. Amén. Así que, hermanos, en esta hora los invito a que nos acerquemos en humillación delante del Señor como José. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Por eso el nombre, el título de este sermón en esta mañana es de la humillación a la gloria, la exaltación. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, hermanos. Y mire que en este tema hay un tema, alguna vez lo podemos estudiar acerca del tema del orden de la salvación, esos sucesos que ocurren en la vida de una persona para que llegue a la salvación. En esos primeros, bien, bueno, está incluida el llamado, la regeneración, la edificación, el discipulado, ¿sí? Pero es maravilloso ver cómo cuando nosotros, o el hecho de que nosotros hoy creamos en el Señor, fue una manifestación de la multiforme gracia, como dice Pedro, de su voluntad sobre nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Humillarnos, rendirnos, ¿sí? Incluso como nos lo enseñaban nuestros hermanos en el foro del día del viernes, que fue una bendición. ¿Cómo usted resiste al diablo, hermanos? ¿Cómo usted, como José, puede huir? Hermanos, tuvimos aquí una pequeña falla. Voy a tratar de terminar mientras resolvemos el tema de la imagen. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, amén, para que, como dice aquí la palabra del Señor, el Señor nos exalte cuando fuere tiempo, ¿sí? De pronto no cuando pienso yo que es, o cuando me dicen de pronto que es algunos, ya volvimos, sino cuando, dice la palabra del Señor, que nos exalte cuando fue su tiempo, cuando fuere el tiempo de Dios, amén. Y más aún cuando, como nuestro precioso y suficiente Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, me gustaría, hermanos, para terminar, hermanos, mis hermanos, que lo pudiéramos leer, me edificó mucho, hermanos, es maravilloso. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a leerlo todos, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, amén. Y dice la palabra del Señor, y el título es maravilloso: humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leerlo todos unánimes. Versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Haya pues en vosotros, y este es el llamado del Señor para nosotros, hermanos, haya pues en nosotros, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, ¿sí? A humillarnos. Mire que el tema de la humillación, en uno de los versículos que tocan nuestros hermanos en Santiago, cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice uno resistir, pero el resistir viene dado ¿por qué? Por el sometimiento, por la humillación delante de Dios, la sumisión a su voluntad. La manera en la que José, por ejemplo, superó la tentación, ¿a qué se debió, hermanos? A su humillación y sumisión delante de su Dios. De la misma manera, hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando fue en Mateo capítulo 4, donde estuvo tentado, pero también en el Getsemaní, hermanos, como él, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando está allí humillado, él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que el Señor nos ayude y nos capacite, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, a humillarnos delante del Señor. La exaltación puede llegar aquí, pero la mayor en esta tierra, pero la mayor y más sublime gloria está asegurada para nosotros en la eternidad con nuestro Dios. Esa es la promesa más maravillosa, hermanos. Esa es la tierra prometida. Dice la última cita, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Esa es, hermanos, la tierra prometida para nosotros, hermanos. Por eso, hermano, lo invito a que en esta mañana cerremos allí nuestros ojos, hermanos. Cerremos allí nuestros ojos, hermanos, y vamos a rendirnos delante del Señor. Amén. Vamos a humillarnos en esta mañana. Vamos a rendir, como dice este cántico, nuestro corazón delante del Señor. Amén. Y vamos a pedirle perdón al Señor, porque cuántas veces, hermanos, no nos hemos exaltado a nosotros mismos, hermanos, no nos hemos puesto a nosotros de primer lugar y hemos desplazado al Señor del trono de nuestro corazón, que es su trono, el único trono para Él, y el único ocupante de ese trono ha de ser Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, que si estamos en este lugar en esta mañana, Señor, es, Señor, y ha sido, Dios mío, por tu misericordia, Señor, como dice aquel salmo: Señor, oh Dios, si tú mirares los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie, Señor? Si fuera Dios mío, Señor, que nos mirara, Señor, a nosotros, Señor, oh Padre bendito, no podríamos, Señor, disfrutar, Señor, de tu presencia, y mucho menos en un futuro, Señor, de tu compañía allí en los cielos, Señor. Ha sido por ti, Señor. Y hoy, Señor, que podamos guardar tu palabra en medio de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, Señor, ha sido por ti, Señor. Y hoy queremos, Dios, darte gracias, Señor, porque nos capacitas. Dios, nos has dado una promesa de las muchas, Señor, como por ejemplo la de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y como nos lo decías también, Señor, en Filipenses, Señor, que haya en nosotros el mismo peso, Señor, el mismo sentir, Señor, que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío, Señor, por favor, a entender en esta mañana, Señor. Oh Padre bendito, Señor, que nada, Señor, podemos hacer, Dios mío, Señor, si no es por ti, Señor, como nos lo enseñas en Juan capítulo 15, Señor. Apartados de ti nada podemos hacer, Señor, porque no te escogimos nosotros a ti, Señor,
sino que tú nos escogiste a nosotros, y por eso en esta tarde, hermano, lo invito, hermano, a que le dé gracias al Señor, porque si no hubiera sido por su misericordia, hermanos, estaríamos hoy igual que los otros, hermanos, estaríamos revolcándonos en el cielo, estaríamos, hermanos, tal vez durmiendo la borrachera, hermanos, tal vez estaríamos drogados, estaríamos en condiciones tremendas, hermanos, estaríamos tal vez renegando, y estaríamos tal vez en una condición de ateísmo, aunque tuviéramos una moral recta y justa ante los hombres, pero sin fe en un Dios creador. Por eso en esta hora, hermano, yo le invito a que le dé gracias a Dios, porque hoy estamos en este lugar, es por su gracia, su misericordia. Gracias, Dios mío, gracias. Exaltamos, Señor. Gracias, Dios mío, porque ha sido por ti, Señor, por tu majestad y tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios, por darnos tu palabra, Señor. En ella, Dios, como nos lo enseñas en los salmos, tenemos, Dios mío, Señor, la lámpara en nuestros pies, la lumbrera en nuestro camino, Señor. Damos gracias, Dios mío, Señor. Oramos, Dios, para que nos dé, Señor, la fortaleza para seguir adelante, Señor, y salir en victoria, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Dios mío, gracias. Muchas gracias, Señor. Te exaltamos. Gracias, Dios mío, Señor. Recibe, Señor, todo el honor, toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Hinda tu corazón delante de Él en este momento. Gracias, Dios Todopoderoso. Hermanos, es una bendición en esta mañana poder haber compartido con ustedes la palabra del Señor. La palabra del Señor nos conmueve, nos remueve esos cimientos, ¿cierto? Y es una bendición, hermanos. Antes de que cerremos nuestra transmisión, en nombre de la Iglesia de Dios Uvas Salitre, queremos darle las gracias por hacer parte de esta audiencia en esta mañana que nos acompañan, y de los que nos van a ver en una futura oportunidad, hermanos. Queremos saludar especialmente a nuestra hermana Janet Tangarife, que nos saludó, a nuestra hermana y líder, a nuestra pastora Maura Bermeo, nuestra pastora, a nuestra hermana Clemencia. Queremos saludar a nuestra hermana Franci también en esta mañana, a nuestra hermana Marta Torres, a nuestra hermana Linda Elena, a nuestra hermana y líder Natalia Ramírez, a nuestro hermano Melquisedec Bermeo. Es una bendición tenerlo aquí con nosotros, y a nuestra hermana Janet Constante, Andrés Leal también lo saludamos, Andrés Leal, a nuestro hermano Juan Sebastián Sierra, nuestro líder de alabanza. Es una bendición, sabemos que está allí con Ángela y su preciosa niña, a nuestra hermana María Limonta, a todos, hermanos, a nuestra hermana Clemencia, creo que ya la había nombrado, a todos los saludamos. Saludamos también a nuestros hermanos Consuelo Monroy, la esposa de mi hermano, los saludamos. Allí está con mi hermano, su precioso niño que viene en camino. Queremos orar de pronto, hermanos, si tiene alguna petición que la pueda poner también, orar aquí entre todos. Sabemos que, como lo dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho, y más cuando se hace en medio de la congregación, en medio de todos, en medio de la congregación, en medio de los hermanos. Amén. Queremos saludarlos a todos. No sé si de pronto o vamos a hacer la oración ya de finalización, hermanos. Les voy a dar un segundito ahí.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Igual vamos a orar por... Hay peticiones, siempre hay necesidades en la iglesia, hermanos. Vamos a estar orando, hermanos, por todo y especialmente, hermanos, por este tiempo de crisis también, hermanos. Amén. Vamos a estar orando, hermanos. Saludamos a Carlina Molina, mi señora madre también, que nos saluda. Vamos a estar orando, hermanos, por esta crisis, hermano. Sabemos, hermanos, que hay dificultades económicas, hermanos, y en la medida de lo posible que podamos ayudarnos, hermanos, podamos ser de bendición para otros, hermanos. Hay mucha gente, como ya ustedes saben, que mucha gente ha quedado sin trabajo, hermanos. Mucha gente que tiene su negocio pues particular, su negocio ha tenido que cerrar muchos meses sin cerrar, hermano, no ha vengado un salario. Entonces vamos a estar también orando especialmente en esta mañana, amén. Ya aquí varios, nuestra hermana Clemencia, por Lady Rincón, vamos a estar orando por ella. Y va a pedir que cierre los ojos allí, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, dice tu palabra, que ya sabes de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros te las pidamos, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, Dios mío, Señor, orando, Dios, y presentando las necesidades, Señor, de tu iglesia, Señor, pero también de nuestros amigos que nos ven, Dios mío, Señor, que por favor, en tu misericordia, Dios mío, puedas, oh Padre bendito, extender tu mano de bendición, Señor, y bendecirlos allí, Señor, en la bendición, Dios, en su parte, en su área espiritual, Dios mío, la más importante, Señor, que pueda llegar tu luz, Dios, disipando toda oscuridad, Señor, toda oscuridad, toda tiniebla, Señor, de incredulidad, Señor, y que puedan venir a la fe, Señor, que puedan venir al arrepentimiento, a tener esa comunión y ese encuentro personal contigo, Señor. Haz la obra, Señor, por favor, Dios. Sabemos, Dios, que tú eres quien abres los oídos y el corazón para que, al igual, Señor, como nos lo enseñas en Hechos, Dios, de aquella mujer que le fueron abiertos sus oídos y escuchó el mensaje que predicaban, Señor, de la misma manera, Señor, te pedimos que abras la mente y el corazón de estas personas para que puedan, Dios, proceder al arrepentimiento y a la fe, Señor. Oramos, Dios, unidos, Señor, orando, Dios, por la vida, oh Dios mío, Señor, oh Padre bendito, oramos, Dios, por la vida de nuestros hermanos, Señor, no solamente de la iglesia, Señor, sino también, Dios mío, Señor, oh Padre, de nuestras familias, Señor, familiares, amigos, conocidos, Señor, como nos lo dicen aquí nuestros hermanos, Señor, Lady Rincón se queda sin trabajo, nuestro hermano Sebastián también, Señor, oramos, Dios, unidos, Señor, por lo que Él nos dice también, para que no se extienda más esta cuarentena, Señor, para que podamos salir a trabajar, salgan aquellos que dependen de su negocio, Señor, dependen de su área laboral, Señor, que se ha visto afectada por este tiempo de cuarentena. Señor, te pedimos que por favor tengas misericordia, Señor, y traigas bendición, Señor, económica, Señor, oh Dios mío, Señor, para poder primeramente satisfacer el hambre, Señor, Dios mío, que se cierne, Dios mío, Señor, sobre nuestra ciudad, nuestro país, Dios mío, por causa de este tiempo, Dios mío, que tú has permitido, Señor, y que te damos gracias, pero que también sabemos que así como dice tu palabra, así como abres la herida, también la curas, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que abras puertas de trabajo, Señor, para que tus hijos puedan, Dios mío, empezar a trabajar, empezar a devengar dinero, Señor. Es una bendición, como dijo alguien, el hombre es bendecido y es prosperado también, pero también es dignificado por la labor y la obra de sus manos, Señor. Oramos hoy, Dios, para que esas puertas de empleo se abran, Dios, para que este aparato productivo, Señor, oh Padre, industrial, Señor, de comercio, Señor, se reactive, Señor, y pueda haber bendición nuevamente, Señor. Ese trabajo, esas labores, Dios, que son de bendición para tu pueblo, Señor. Hoy te lo pedimos especialmente, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que aún en medio de la dificultad tú has sido fiel, Señor. Oh Dios mío, yo sé que a mis hermanos no les ha faltado allí en sus hogares, Dios, encabezando, Señor, el hogar, Dios, de la familia Ramírez, nuestros pastores, sus hijos, Señor, y todos los demás, nosotros en nuestro hogar, Dios, allí la vida del hogar
de cada uno de mis hermanos, Dios. Yo sé que no han visto, Señor, un día en el que tú, Señor, no les has provisto para comer, Señor, para satisfacer sus necesidades, Señor. Por eso hoy, Dios mío, venimos humillados, como nos lo enseñabas en esta mañana, para pedirte misericordia, Señor, sobre esta ciudad, Señor, y sobre este país, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Por último, oramos, Dios, por las necesidades adicionales, por salud, Señor. Hemos sabido de hermanos que han estado enfermos, Dios mío, Señor, oh Padre bendito, de otras enfermedades, incluyendo también el coronavirus. Señor, te pedimos que conforme a tu voluntad tú estés visitándoles, Dios, fortaleciendo su fe, su confianza en ti, Señor, y que sea cual sea tu voluntad, Señor Dios, para con ellos estén siempre contigo, Señor. Sabemos que tú puedes sanarlos, levantarlos de ese lecho de enfermedad, Señor. Y hoy, oh Padre, te damos gracias por ello, Señor. Pero también sabemos, Dios, que puedes permitir otra cosa, Señor. Te pedimos, Dios, que sea una o sea la otra cosa que suceda, Señor. Que sea, Dios, nuestra confianza en ti, Señor, la que nos lleve a estar contigo, Señor. Sea, oh Dios mío, en esta tierra, Señor, o sea en la eternidad, Señor, como nos lo has prometido, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, entonces, no siendo más, Dios me los bendiga mucho. Recordemos, hermanos, vamos a poner aquí la pleca, el aviso de nuestros días de culto, hermanos. Los invitamos a nuestros hermanos que nos ven en directo, pero también nuestros hermanos que nos van a ver en diferido. Les recordamos nuestros días de culto. Amén, hermanos. Los domingos a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, y los viernes a las 7:30 de la noche. Amén, hermanos. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, que tengan un muy feliz fin de semana y que estén bien allí con sus familias y bendigamos al Señor siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Directamente desde Funky Town, con David, junto a Funky, es para ti, papá. Llegaste a toda mi vida cuando más necesitaba algo urgente que me diera aliento y me resucitara. Tú me levantaste con tu amor inmesurable, tú eres incomparable. Nunca olvidaré cuando mi vida impactaste y desde mi corazón roto y vacío tú llenaste. No tengo palabras suficientes para expresarte que tú eres incomparable y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir, tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón. Señor, tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación, el tesoro de mi corazón. Tesoro de mi corazón. Hoy todas mis dudas y temores se han perdido. Tú me llevas de la mano y por eso en ti confío. Nada es imposible porque tú vas a mi lado y yo te amo como a nadie. Siento que despierto frente a la naturaleza y los colores son más vivos y en la luz del sol hay fuerza. Todo toma vida entre el cielo y la tierra y yo te amo como a nadie y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir, tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón. Señor, tú eres mi anhelo, eres mi deseo, eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación, el tesoro de mi corazón, el tesoro de mi corazón. Cuando más te necesitaba fue que tú llegaste, el vacío que había en mí tú lo llenaste, de todo mi pasado tú luego olvidaste, me aceptaste y mi vida restauraste. Nunca podré olvidar lo que tú has hecho por mí, por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, eres mi salvación, tú eres el dueño de mi corazón. Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir, tú eres mi motivo, eres mi destino, la razón que vivo y respiro,
Este eres tú, papá, este eres tú, papá. Cuando necesitaba fue que tú llegaste. El vacío que había en mí tú lo llenaste. De todo mi pasado tú te olvidaste. Me aceptaste, eres ti mi vida restauraste. Nunca podré olvidar lo que tú has hecho por mí. Por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, eres mi salvación.